Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Ya vamos a presentar a todos los invitados del programa, hermoso programa que tenemos en el día de hoy. Cada tanto en el ventilador tenemos que abordar, y de hecho así lo hacemos desde hace 2 años, estos temas que nos hacen reflexionar, conocer, aprender también, en el que todos tenemos que ver. No todo es cuestión de la noticia y la coyuntura, ¿no?, del día. Hay cosas que tienen que repasarse y que a lo mejor vienen a colación de noticias que se conocen, pero que ameritan tratarse y analizarse más ampliamente que esa noticia específica. ¿Qué mundo diferente sería si todos nos aceptásemos y supiéramos que no somos únicos, que existe otro ser que piensa distinto y que Claro. es tan válido como nosotros? Exacto. Viste que cuando se habla mucho de minorías, que es un término en el que se empezó a pensar y a poner en palabras desde hace un tiempo, tal vez no tanto, algunas décadas, pero digo no tanto en la historia, queda como también subyacente la pregunta de, pero entonces hay algo que no es minoría, que es mayoría, ¿hay algo dominante? Me parece que tenemos que reconocer que hay una pulsión de odio adentro del ser humano, que es posible, que ha venido desde el origen de los tiempos, y que hay determinados actores que la alimentan y la convalidan, y entonces se pone en juego. No hablemos de minorías. En Bolivia, el MAS es la mayoría política, tiene cerca del 60% de apoyo de votos. Y sin embargo, durante este golpe que hemos visto agresiones por cuestiones racistas y simbólicas que tienen que ver con el MAS. Claro. Entonces estamos viendo que hay un 60% de la población boliviana que se reconoce como aborigen y sin embargo fueron atacados salvajemente por esa identidad aborigen. Lalo, Sí, justamente me acuerdo ahora que vi ayer una noticia de que se prohibió el uso de la vestimenta típica boliviana para los funcionarios públicos en el gobierno boliviano. Hablabas de la coyuntura, pero bueno, hoy es un día importante porque sí, obvio. cumple un año más la democracia en Sí, Argentina es y es el Día de los Derechos Humanos. Y el tema que hablamos hoy tiene que ver con ampliar derechos humanos, ampliar derechos y agrandar y mejorar y perfeccionar la democracia. Me parece que el tema es hermoso porque más allá de que haya gente que sienta miedo por cuestiones que lo descolocan o lo ubican en otro lugar, me parece que es hermoso aprendizaje el de poder aprender a pensar de otra manera. Ahí me parece que Luz también dio una palabra clave con el miedo, ¿no? Porque se habla mucho, ahora vamos a presentar a los invitados, de ignorancia, en el buen sentido de la palabra, del miedo a lo desconocido, cuando lo que hay detrás, a veces de eso, cuando hay, lo que hay detrás de actos violentos, muchas veces pueden ser actos violentos, a veces la discriminación no necesariamente, siempre es violenta, pero no con violencia física. Pero aún así lo que hay detrás, en general, es miedo. Dicen ya vamos a presentar a los invitados. Me parece que hay palabras claves acá que tenemos que aprender, y eso es lo bueno de estos nuevos derechos que tenemos que aprender, a respetar al otro, a convivir con el otro. Y me parece que las mayorías no deben imponer un criterio a las minorías. Y las minorías tampoco tienen que poner un criterio a las mayorías. Hay que convivir. Y en ese andar es donde me parece que vamos a superar la historia y salir adelante. Acá, a ver, Ana, perdón, porque se me ocurre también con lo que está diciendo Javi, qué es lo que se vive como imponer y no, porque a veces las luchas, que es lo que algunos reclaman, la lucha tiene eso, ¿no? Son procesos también que se tienen que dar. Claro, pero es un proceso en donde se alza la voz, porque es necesario alzarla. No, hay que respetar. En ese Hay que sentido, respetar al otro. Claro, hacer visible, porque si no viene el reclamo, no se me aparezcan de frente. Claro. Yo los dejo vivir en paz, pero no se me aparezcan de frente. Bueno, no, mira, hay una marcha del orgullo, estamos visibilizando diferentes... Hay personas De hecho, que viven en como... realidad la democracia sirve para eso. Claro. Para ponerse de acuerdo y decidir quién tiene que aceptar un consenso o un derecho que está consagrado por mayoría en una sociedad. Nunca va a haber una sociedad que tenga todos los consensos 100%. Entonces, en algún momento sale una ley y dice, bueno, a partir de ahora esto tenemos que respetarlo, nos guste o no nos guste. Incluso, Mariano, muchas veces más allá de una ley, que siempre bienvenida sea, pero que el desafío está cuando las cosas no son ley incluso, ¿no? Que hay muchísimos casos. La ley viene muchas veces después de muchísimo trabajo en pos del orgullo de las minorías. Tal cual, tal cual. Claro, yo hablando de cosas más cotidianas, el tema de la rigidez mental, es la tolerancia, saber que existe otro que es distinto y que no importa, es distinto. Sí. Que yo no soy la dueña de la verdad, yo creo que también pasa por ahí, nos pasa millones de veces acá cuando hablamos los miércoles de política, que una persona que habla distinto y el otro que piensa te subestima o hace un montón de cosas porque vos estás pensando y tenés el mismo derecho, me parece, a él a pensar otra cosa. En 1985, recordarás, Luz, hubo un famoso legislador entrerriano que debatió con Marcelo Longobardi en la televisión nacional.
y que están hablando y le dice esa persona, ¿usted es corrupto? Y le dice, Longobardi, usted es homosexual, como que era un delito. Claro. Fíjate todo en 86, 87, sí. Y mira todo lo que hemos evolucionado. No estamos hablando de hace pero mucho tiempo. Afortunadamente hemos evolucionado muchísimo, claro, y entendemos hoy los derechos que se han consagrado. Exacto, exacto. Gente, de esto vamos a hablar hoy. La tolerancia la tenemos evidentemente puesta sobre la mesa desde hace mucho tiempo como un concepto, pero ¿hay una distancia entre la teoría y la práctica? Mira el informe. La sociología define a las minorías como sectores de la sociedad menos representados en los usos y costumbres, menos abarcados por los derechos y hasta menos comprendidos. Y en ocasiones, algunos aspectos como raza, religión, discapacidad, identidad de género u orientación sexual son motivos de discriminación. Si bien con el paso de las décadas y gracias a las diferentes luchas sociales, los derechos han ido avanzando, también es cierto que a menudo se conocen noticias de actos de intolerancia y discriminación que no deja de sorprender y preocupar. Entonces, ¿son solo los derechos ganados en la garantía para disminuir los actos de intolerancia? La orientación sexual o identidad de género fueron siempre uno de los aspectos más juzgados, señalados y castigados. Pero aún con conquistas y hasta avances en la educación, se siguen sumando nuevos sectores que son objeto de discriminación. Los ambientalistas, los veganos, los que visten y hacen uso libre de la moda, los extranjeros en un país y muchos otros son hoy a menudo quienes denuncian actos violentos o de intolerancia. ¿Qué dice hoy la ley en relación a las denuncias por estos motivos? ¿Cómo funciona el INADI y qué respuestas concretas le da a estos ciudadanos violentados por sus identidades? Y por otra parte, ¿se enseña hoy en las escuelas contenidos sobre los derechos de todos los sectores sociales? Hoy, en el ventilador, ¿qué ves cuando me ves? Entre la tolerancia y la discriminación. Yo quiero decir, obvio que no vamos y ni estamos haciendo este programa desde un lugar donde no estamos involucrados como sociedad, porque cuando hablamos de lo que tenemos que aprender, de las cosas que se hacen mal, estamos hablando también de nosotros, a partir de los medios y particularmente todos nosotros, tomémoslo así, porque no es desde un lugar superador que lo estamos hablando. Quedé pensando con lo que dijiste, además de los actos de violencia que hay, algunos no son de violencia, pensaba algún hecho de discriminación. Para el pobre, va a la cancha de Patronato, de Boca, de River. ¿Por qué tiene que ir a la Popular? Porque no tiene plata para ir a la Platea. ¿Por qué un pobre cuando va a un boliche de moda acá en Paraná no puede ir al BID? Porque no tiene la plata. También esas son discriminaciones. Diferencias que nosotros aceptamos, me parece. Hay algunas que están aceptadas, decís vos. Sí, me parece. Y eso no se puede cambiar. Maca, la Platea de Patronato, ¿se puede cambiar? A ver, ahora vamos a ver. Maca Cornejo, gracias por venir. Gracias por estar nuevamente. Estudiante, sos trabajadora estatal, además militante. Bueno, ¿qué pensás cuando pensás esto? Recién Javier hablaba de esta cosa de imponer. Si es que hay una mayoría o no, porque en realidad si sacamos la cuenta y sumamos a todas las que lo que se llaman minorías, tal vez es la mayoría. Sí. Hay un punto donde estamos todos inmersos en lo mismo, pero hay una creencia de que hay algo que es lo dominante. La norma, que sabemos que crecimos en la norma, que podemos analizar, ir a la unidad más básica para entender qué es vivir en la norma, de cómo fueron compuestas quizás nuestras familias y cómo se desarrollaron nuestras crianzas o cómo era el formato en ese momento histórico en el que crecimos, de lo que era normal, entre comillas, claro, en una familia, ¿no? Entonces eso ya viene con unas reglas, unas pautas, de las cuales en nuestras crianzas inclusive son transmitidas, ¿no? Esto de cómo ser mujer, cómo ser varón, lo que se corre, veámoslo también en las infancias. En las infancias. Bueno, es que eso es fundamental, porque en realidad hay muchos que hablan de si esto es una cuestión innata del ser humano, el miedo a lo desconocido y por lo tanto a la discriminación y demás, o si es una construcción. Hay opiniones, evidentemente es una construcción. Igualmente, en cuestiones de identidad de género, se tiene la impresión de que se ha avanzado mucho y que tal vez se ha quedado atrás con otras cosas, que no se piensan, ¿no? Más allá de que falta un montón, pero digo, que no se piensan. Yo me permito relativizar un poco esa noción del avance. Las estadísticas dicen que hoy una persona trans tiene un promedio de expectativa de vida
Sí, de 35 eso lo años. sabemos. Sí, 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 sí. Cuando los argentinos en general tenemos 80 años. Y la mayor parte de los fallecimientos son por violencia. Claro. Entonces, evidentemente hay una cosa muy pesada todavía. que nos falta pero, a ver, con la déjenme legislación- seguir presentando con la legislación, invitados. Para cerrar nada más sí. el tema. En La Paz, el domingo, el juez de garantías ordenó bajar un pasacalle que por el tema de Boca River, el 9, decía, le hicieron una grosería, los de River a Boca. ¿Qué mandó a hacer el juez? Porque hubo una presentación de alguien que se vio afectado porque era sexista. Lo mandó a bajar. Y no hubo libertad de prensa, nada, lo bajó. Bueno. O sea, hay derechos que se han consagrado y Ahora- la justicia está interviniendo. Ahora vamos a esos casos específicos. Juan Esteban Aranguis, gracias por venir. Familiar, Juan Esteban, primo, vamos a decir así de nuevo, porque si no, también fingir que no lo somos va a ser pesado durante todo el programa. Vos sos docente con difluencia. Soy docente con diferencia, o sea, tartamudo, Tartamudez. primaria y secundaria. De primaria y de secundaria. Es interesante la historia de Juan porque hoy está puesto frente al aula a los chicos que muchas veces son los más crueles, también por desconocimiento, ¿no? Pero digo, te interpelan. Fue complicado porque, sí, digamos, yo tengo que hablarlo, a veces yo lo naturalizo, pero los chicos no. Entonces, bueno, tengo que bajar la clase, explicar el porqué, el motivo de que yo me trabo al hablar y todas esas cosas así. Y Hay situaciones aparte que te hacen trabar más para hablar que otras. Y yo no me doy cuenta, pero digamos, sí, a veces no, los nervios, el cambio de escuela, el cambio de aula, digamos, son cosas que el directivo que venga a observarte, Claro. son cosas que vemos que a uno le pone nervioso y bueno. ¿Preguntan los chicos? Preguntan los chicos a veces, depende de la escuela, depende del contexto, el contexto social también, digamos, preguntan y yo estaba trabajando en la escuela Hogar. En la escuela Hogar. Durante 2 años, ahora me cambié a otra escuela de jornada completa y no, todo, digamos, la escuela Hogar perfectamente bien, digamos, soy delegado gremial de la escuela Hogar, De la escuela. de la escuela, o sea, no tuve ningún, en otras escuelas sí, pero acá en estas últimas no. Cuando decís en otras escuelas, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Por parte de alumnos, de directivos? Parte de alumnos y más del persona grande, del adulto, del director que no sabe cómo enfrentar a un docente tartamudo, que no sabe cómo vincularse. O cómo se va a desarrollar frente al aula, no está claro, seguro de... el prejuicio de uno hacia el otro. Lo desconocido. Juan, y vos Vos nunca... sabés que Perdón, Javi, ahí senador, va. Perdón. Sí, Ana, sí. Juan, ¿y vos cuando decidiste estudiar esta carrera, cómo fue? ¿Fue un desafío? ¿No te importó nada? No, fue medio obligado. Pero Después aprendiste a amar la docencia. Después sí, todo bien. Pero Porque sí te fue, exponés totalmente. No, pero vamos, hasta en el profesorado mismo fue complicado al ingresar, porque cuando ingresé, mi directora del profesorado fue mi maestra de lengua en la secundaria, entonces fue todo un desafío tremendo, lucharla, pelearla. Demostrar Demostrar al otro de que uno podía, y es feo toda la vida demostrar al otro que uno puede, digamos, y es Claro, vos hasta sabés agotador. que- Más cada siente con la Claro, cabeza que también sí. da fe. Claro. ¿Vos sabés que en la gremio. legislatura hubo un senador provincial, Julio Majul, por el departamento de Gualeguaychú del Nuevo Espacio, que él tenía también ese inconveniente y fue un brillante legislador. Ahora hay uno, digamos, del nuevo presidente que es diferente. No, y quería destacar Aguado. el esfuerzo Guado Pedro, tal cual. el esfuerzo que tenés vos también, Majul, él oraba en el Senado y bueno... Que es todo un desafío. Sí, todo un Es verdad, desafío. pero por eso digo, cuando hablamos de la identidad de género, las elecciones sexuales y demás, por ahí es lo que más está instalado. Acá ahora vamos a presentar también a chicos representantes del veganismo, que no es solo una forma de alimentarse, es una forma de vida, y esa forma de vida es también bastante juzgada, hoy sobre todo, que está tan en boga. Carla Colman, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Tenés una historia importante. ¿Cómo se llama la niña? Elena. 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 Hola, Elena, ¿cómo andás? Qué lindo vestido que tenés. Gracias. ¿Cuántas luces? ¿No? Tan enloquecida. Tenés una historia de superación, tenés una amputación Congénita. De brazo izquierdo. de brazo izquierdo. ¿Y cómo ha sido sobrellevar esa situación desde pequeña? De chica, sí, más que nada de la niñez, porque de la adolescencia en adelante es como que ya no te importa nada. Claro. Pero cuando sos chica sí, es más complicado, se te ríen, se te burlan. Fue bastante compleja la... Pero es el paso de la niñez a la adolescencia. Creo en ese pedacito de adolescencia hasta los 20 y pico, que conocí a una amiga que ella como que mi ejemplo,
Sí, la tele. Está saliendo, ahí está estamos. saliendo en la tele tu mamá. ¿Y vos también? Sí, tu mamá. Y vos también estás saliendo en la tele. Y ahí es como que ya dije, ya está. Soy así, me tengo que amar ¿Vos así. reconocés que entonces fue la niñez el momento más Sí, duro sí, para... sí, sí. Y en la adultez, hoy, por ejemplo, no Hoy conocés, o no te encontraste o topaste con tantos casos de Es que discriminación? ahora, no, una sola vez me pasó algo fuerte en una tarjeta de crédito. Fue que me llegué a mi casa llorando. Ajá. Que estuve con INADI, con todo, fue todo. Lo único que quería es que la mujer me pida disculpas públicamente. Nada más, no quería plata, no quería nada porque no me interesaba. Hice ¿Se puede cola saber qué pasó? Sí, ahí, sí. hice cola en prioridad, nunca hago cola, estaba lleno. Yo dije, voy a usar mi uso de... Sí, sí, sí. Y la señora me empezó a gritar. Yo de los nervios me río mucho, sonrío. Una mujer que estaba ahí esperando para pasar. Y yo sentía que me gritaban, yo estaba con los auriculares. Sí, estamos en la tele. Mira, ¿estás ahí? Y yo sentía que me gritaba, yo no entendía nada, porque yo estaba con los auriculares. Y la mujer se me acercó cuando me tocó el turno a mí a querer pegarme con el bastón. Salí. Bueno, estamos hablando de un acto de Bastante, intolerancia. sí, bastante. A todo esto la mujer ya venía a los gritos porque se la veía que estaba como... Pero yo como estaba concentrada, haciendo cola, esperando, y nunca pasó nada. ¿Cómo reaccionó la gente que estaba ahí? Nadie se metió, ni el cajero, el seguridad me decía que le mostrara la mano. Porque yo tengo que estar mostrando a alguien. Claro, ahí también la reacción de todos los que están ahí es un tema que también hay que Nadie debatir. hizo nada. Bueno, decí que había unos conocidos vecinos, o sea, del barrio, y me salieron a favor, pero quedó en la nada, digamos. Tal Y cual. nadie de tarjeta naranja me quedaron en llamar para hacerme una disculpa pública. Nadie hizo nada. Y esto fue hace 4 o 5 años. Pero, o sea, ahora ni embarazada hice cola en prioridad por miedo a eso. Claro, que me mirá pase vos lo cómo mismo. es, ¿no? Porque ahora vamos a volver. El modo en que ella, tu hija, hoy ella está jugando con tu mano, con lo que en tiene algún tan momento naturalizado. es evidentemente el ejemplo de que no es una construcción cultural, el miedo a lo desconocido. Ahora vamos a volver con tu caso. Bueno, gracias. Franco Moreira, gracias por venir. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Vendés comidas veganas. Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo? Y arrancamos en marzo de este año. Ajá. Y venimos con esto tratando de proyectar el tema del veganismo e insertarlo en la sociedad como una opción a todos los que venimos consumiendo. Franco, ¿te conocés con Nina? Somos pareja. Mirá vos lo que nos venimos a enterar. Son Me pareja. parece que se conocen. Claro, se deben conocer bastante. O se están ¿Es conociendo, difícil no sé. para un vegano no estar en pareja con alguien que no lo es? Depende muchísimo Cuando yo del lo conocí, respeto. Él era vegetariano Ajá. y yo no. Y yo era como, ¿por qué no comés carne? O sea, ¿qué te pasa? Claro, Y claro. era como hace un montón de años. Fue, Pero y vos ¿qué eras? ¿Carnívora? yo en ese momento comía de todo. Comías de todo. O sea, de hecho, bueno, hace unos días nos hicieron otra nota acá en el 11 y yo me río siempre porque cuando me ven a mí gorda, que es otro colectivo de las minorías de las que pertenezco, Absolutamente, sí. es como tipo que se les revienta la cabeza, tipo una vegana gorda, o sea, pero no viven en ensalada. ¿A qué viven? ¿Qué comen? ¿Qué come esta gente? Y me da risa porque yo hace unos años, viste que en Twitter te aparecen todos los tweets viejos. Sí. Y me apareció un tweet que decía, como yo insultando a alguien que era vegana y que era gorda, como diciéndole, mami, ¿de a dónde pesás 200 kilos si sos vegana? Y me veo hoy en día enfrentando los mismos comentarios gordofóbicos, Ajá. relacionados con el veganismo, y yo creo que es total desinformación. Claro, es la Con falta de todo. información que genera eso, como Sí. el desconocido, eso que está ahí y eso que está ahí y todo el tiempo nos llega información y es algo que tampoco queremos ver. El tema del veganismo viene por ese lado, Claro. el hecho del rechazo a lo que, es totalmente... A los que nos cuesta ver Claro. también, porque somos Tal parte cual. de una Y- sociedad tal cual. que nos criamos comiendo carne. Ujú. Pero además, en ese sentido, me parece, nuestra provincia incluso, ¿no? Una de las más representativas carnívoras de todo el país, debe ser vegano en Entre Ríos, no es lo mismo que ser vegano en Capital Federal. ¿Cómo ponele, hacen ¿no? para, cuando pasan por una parrilla, un Ahí está. choricito, un asadito? No, le da, es que Nos ese vamos es el secando la tema. Yo estoy baba. gordito, pero por exceso de asado. Nos vamos secando la baba. Pero es que Sí. totalmente nos gusta, Pero o sea, podés comer ¿te un gusta? poco, ¿Te no, gusta? no te va a hacer Obvio, mal. sí, creo que ese es otro mito del veganismo, digamos. ver. Que no te gusta el hecho de sabor que de nos la guste carne. la carne, el Claro. asado, el pollo, obvio que nos gusta. El tema es que queremos evitar, digamos, generar sufrimiento por ahí. Ujú. De- Mariano, sí. Perdón. No, yo cuento que fui vegetariano, ovo-lacto vegetariano, Sí. 5 años. Sí, sí, sí.
Explica qué es el ovo-lacto vegetariano. Ovo-lacto vegetariano es que comes vegetales, Lácteos, huevos leche. y derivados y lácteos. Y lácteos. Digamos, ¿A no qué es edad? veganismo, porque el veganismo también Durante la guerra, 5 años. se resiste a la crueldad de tener Exacto. aves encerradas para poner huevos y toda la, toda la Ahora lo vamos a crianza explicar bien, sí, sí. Bueno, y a mí me quebró mi padre. Ujú. Fueron 5 años que era por una cuestión de más alimento disponible en el mundo, muy joven. Y me pasaban todos los fines de semana. Con el asado por adelante. La bandeja. Claro. Lo que Eran pasa es los que domingos de evidentemente asado familiar. ahora lo vamos a hablar bien con los chicos, pero el veganismo es una cultura, es un modo de Es vida. una hoy. filosofía. Es una filosofía, exactamente. Que una vez que entras en eso, imagino yo, podés ser vegetariano y dejar de serlo, pero el veganismo no. Si comprendiste, hasta donde entiendo, cuál es esa filosofía a la que te acabas de adherir, o hay algo que entendiste para empezar a ser vegano, ¿no? Yo creo que es una transición bastante compleja también, porque o sea, es como que nadie imagina lo que pasa a través de un matadero. O sea, es re feo por ahí, yo siempre digo lo mismo, a mí no me gusta referirme a todo el sufrimiento y maltrato que sí existe en los mataderos, en las industrias. O sea, nosotros sobre todo nos referimos y estamos en contra de las industrias que están atrás de eso, ¿no? De los trabajadores que tienen por ahí, no sé, 5 gallinas. O sea, pensamos que está mal y los animales sufren igual. Pero en sí el veganismo va en contra de todo el sistema, porque está todo construido de una manera en la que vos tenés que alimentarte. O sea, de hecho, la mayoría de la gente que no es vegana no sabe qué es lo que consume. Por ejemplo, a mí lo que más me sorprendió cuando empecé a ser vegana es que hay galletitas que tienen lana. Ajá. O sea, ¿por qué consumimos lana, por ejemplo? Galletitas que tienen lana. Claro, hay una... Me estoy desayunando. Fran, en no este sé momento. si Tampoco sabía. es una vitamina. Eso es muy loco también porque te disfrazan los nombres de las cosas que aparecen atrás de Claro. los alimentos que vos decís, ay, qué bello que se escucha. Y cuando investigás son, no sé, vísceras de animales, lana, o por ejemplo, no sé, las gomitas y eso que están hechos de cartílago. Exacto. ¿Y lácteos Nina, consumen? No, el vegano no. Como él explicaba, La vaca los no sufre cuando la vegetales. ordeñan, ¿eh? Hay un No, tema. pero- Gaby, a ver, Las acabas de vegetarianas. meter. Espera, déjenme presentar a una invitada más y ahora volvemos porque ahora venimos Nina y sobre todo Yo con quiero esto que ver, dice. la remera de ella me gusta. A ver, ¿la podemos ver? Esa. Dice, Tengo todos los bardos. Es una... gorda, bardera, vanidosa, pip, feminista y vegana. Se dice cada cosa, Vegana. ¿no? Hoy en la televisión y seguimos, pero bueno. Y vegana. Claro, perteneces, y en un rato queremos hablar también, porque es verdad, la gordofobia existe. Como una fobia. Se demostró muchísimo. Se demostró mucho. Creo que más que fobia es odio, es gordo odio en Bueno, realidad. ahora vamos a meternos de lleno en eso. Carolina Benque, gracias por venir. Gracias, muchas gracias a ustedes. A ver, Carolina es futbolista y además es fundadora del Arenas Fútbol Club, exactamente. que reclaman, obviamente, primero juegan al fútbol y se divierten y lo hacen muy bien, pero además también tienen la mira puesta en pedir que se generen más espacios para las mujeres en el fútbol. Totalmente, y no solo como deportistas, sino también como dirigentes, como profesoras, como técnicas, directoras técnicas, que es importante. Claro, claro. Esos espacios hay que empezar a ocuparlos. Sigue siendo hoy, bueno, es muy obvia la pregunta, pero un lugar muy machista el del fútbol, ¿no? Pero Totalmente. son cada vez más las mujeres que se animan y dicen, a mí me gusta jugar al fútbol, lo hago. Hay árbitros también, mujeres y demás. Pero ¿qué es lo que sigue faltando, particularmente en nuestra provincia? Y más apoyo, mucha más visibilización y sobre todo el involucrarnos. O sea, nosotras por ahí las protagonistas, como charlaba con Maca afuera, a veces nos falta eso. Tal vez nos quejábamos todo, pero pará. O sea, yo quiero esto, quiero una pelota, quiero una cancha con césped, quiero luces nuevas, lo que sea. Pero vamos a involucrarnos, vamos a trabajar en pos de conseguir eso. Porque en definitiva no es para nosotras ahora, o sea, va a quedar para las que vienen. Tal cual. Porque el fútbol acá en Paraná y en todas partes, en todo el mundo, se ha jugado desde siempre. Desde que hay, o sea, desde la historia cero del fútbol, el fútbol femenino o las mujeres practicando fútbol siempre estuvieron. Es cierto. Pero bueno, fuimos visibilizadas y un poquito apartadas de la Carolina, mediatez. ¿y cuáles son actos de discriminación habituales que no sé si en particular vos, pero alguien que conozcas, que sufren las mujeres que deciden jugar al fútbol? Y son muchas cosas, desde una mala fixturación o el trato de dirigentes, de profes, de árbitros,
entre pares también, entre jugadoras ¿Hay como pares. un destrato o hay insultos? ¿Qué hay? Digo, ¿no? Para entender también Más qué es que lo nada un destrato. Por ahí los insultos vienen de los de afuera. Cuando vos estás jugando, o cuando estás dirigiendo, o cuando estás arbitrando como mujer, Claro. muchas que conozco han sufrido esos destratos y esa violencia, por así decirlo. Ajá, ajá. ¿Qué es lo que más cuesta de romper en los hombres que manejan la cuestión del fútbol? No sé, yo creo que es Que un dejen poco... de manejarlo. Que dejen Es de... un poco... Claro, Que se corran un poquito, que dejen lugar. Claro, otro acto Sí, porque discriminatorio, por ejemplo, es que en los medios masivos de comunicación no vemos la transmisión de un partido de fútbol femenino. Que los No hay. todos. Hay, Ahora hay, los sí, hay. Hay hay. un poquito más, por suerte. Ahora... Y no cobran lo en mismo la hora tampoco. que por ahí no vemos Sí. tanto. No, Bueno, acá Nina acaba de Claro. poner una... y no Ah, cobran bueno, lo pero mismo. ninguno. Eso Sí, ni exacto, hablar. tiene un trabajo. Eso Ni ni la, hablar. nada, ni el 10% deben cobrar. Nina, ¿qué actos de discriminación hoy sufren los... ¿Por qué quiero decir esto? Los veganos se habla mucho del tema, ¿no? Y todos opinan, todos opinamos, ¿no? Si Sí. está bien, si no, que cómo, que si la carne... Que las Y nos proteínas, metemos que- con el tema de los animales, si sufren o no, si nacieron para eso o Mucho no. chiste Pero se hace con el mucho tema. chiste. Yo me asumo que en los últimos tiempos, desde que algunos estuvieron unas chicas acá, Sí, el año pasado, el año pasado. como que baja un cambio, ¿qué pasa? Exacto. ¿Por qué, Digo, por ¿qué qué es la no de- podemos ver de otra manera, como aprendiendo, no? Yo los respeto y los aprecio y me parece bien que ojalá puedan crecer como cultura y como filosofía. Pero los veterinarios dicen que hay cuestiones que son claras, que una gallina no sufre al poner un huevo, que una vaca no sufre cuando la ordeñan. Entonces, por ahí un poco la biología, y como la parte de la naturaleza, que Está bien. alterarlo, ¿viste? Yo respeto muchísimo lo que ustedes No dicen, deja pero... de ser una No, construcción no, por igual, eso, no, El pero tema- como para la decir ciencia que eso es veterinaria verdad, dice digamos. exactamente todo lo contrario. Sí, el tema es que, o sea, lo que nosotros no vemos que hay atrás de todo eso es que, como yo dije el otro día, que fue furor, digamos, el tema de la vaca no es lechera y la gallina no pone huevos, que no es que signifique que la vaca no da leche, sino que una vaca para dar leche tiene que estar embarazada. Y lo que pasa es que los animales sufren embarazándolos una y otra vez, dejando, o sea, esto lo pueden chequear, digamos, está en internet, hay un montón de videos horribles que pueden ver, que sacan al ternero que apenas nace Lo y lo destetan, dejan digamos, muerto al claro. costado, y de hecho les ponen algo que se le pone en la nariz, que se le cuelgan a la nariz, que es para que ellos no lleguen a tomar la teta de la madre, digamos. Eso por un lado, si lo querés ver de una manera, tipo pensando en la sintiencia de los animales. No, pero por otro ese es lado... el destete del animal. Que Pero no le dan Lo leche hacen para que nunca. la vaca no enflaquezca más de la cuenta y tenga los trastornos en un invierno de morirse. Bueno, pero el proceso de Pero- inseminación, por ejemplo, que modifica el periodo de gestación de la vaca. Yo No, lo conozco está porque bien. mi papá es inseminador, por ejemplo. No, está Y bien. sé que de una vaca que tiene un ternero al año, podés sacar 2 terneros haciendo una inseminación. Claro. Maca, te escucho hablar y estaba pensando... No, está bien, porque sabe del tema. Ya soy Indianista. Claro. especialista. Estaba pensando, hay un tema con el cupo trans todavía, ¿no? Sí, sigue habiendo un tema y ahí, Estamos ahí. ¿Qué es lo que- hablamos de tolerancia, hablamos Claro. de inclusión real, hablamos de tantas cosas. No hace muy pocos días, mis compañeras trans, trabajadoras del municipio, de las cuales atravesaron un montón de cosas, que también ahí entra en juego y pongo en crisis todo, militancia política, partidos, compañeras, feministas que se atrevieron, por ejemplo, a ningunear y a no tener en cuenta por la situación que atravesaron, porque en su momento sacaron un video con Barisco, acompañaron y no entendieron el trasfondo, que en realidad la estaban manipulando porque la iban a dejar sin laburo. No, esas compañeras hace pocos días hicieron un acto totalmente maravilloso, político, trascendental, de presentar un amparo a la justicia, al cual se le dio lugar, el cual fue acompañado por un pedido de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, que algunas compañeras que pudieron acompañar en ese momento la presentación formal del amparo firmaron, solicitándole al fiscal que diera el lugar Sí, a dicha sí. solicitud, el cual salió de manera favorable. El Sí. municipio está obligado a la incorporación de las compañeras, reincorporación de las compañeras a sus lugares de trabajo, que si no me equivoco, comunicándome con una de ellas, el día de mañana ya estarían haciendo efectivo su La presencia en su Bien, y así en su como espacio hablábamos, laboral. bueno, sí, ojalá y así suceda, obviamente Así lo vamos debe a... ser por así debe ser dictamen. por dictamen de la justicia, es cierto. Pero digo, estaba pensando, así como hablábamos de la gordofobia, hace poco se conoció en la ciudad de Santa Fe la noticia de una persona trans de 66 años, una mujer
que fue violentada y que fue arrojada de un puente en las afueras de la ciudad de Paraná perdón, no recuerdo el río de ahí. Saladillo. Al Saladillo. ¿Al Saladillo? Es una tentativa de homicidio. A ver, clara claro. y agravada. Exactamente, porque tuvieron intención sabiendo la condición sexual de la víctima. Eso agrava, Por supuesto que es un agravante. La posible eso pena. no es un chiste, eso no es. Por supuesto, y están buscando, no ha habido novedades con quienes pudieran haber hecho eso. Para nosotros personas que estamos acá en este momento dialogándolo, entendamos que este tipo de situaciones también cuando llegan a la justicia, aquellos casos que han terminado en muerte, todavía sigue costando que se caratule la causa como travesticidio, respetando la identidad sexual de la persona al momento de su fallecimiento en un acto violento. Con la loba, ¿no? Acá pasó con un montón de compañeras y tenemos un montón de casos a nivel nacional que podemos poner. Yo digo no, de porque ejemplo. cuando hablamos de tolerancia, acá hay un caso. Por ahí nos acostumbramos a escuchar algunas noticias, pero fijémonos lo que pasa, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos decía Carla, con estos pequeños actos, hay un acto que a ella la marcó, que fue que una persona la ponga en evidencia, le discuta delante de todo el mundo y ella hoy no puede hacer uso o no quiere, por miedo a que le pase lo mismo, de su derecho que tiene como persona con una discapacidad para poder acceder al cajero o lo que sea. Porque un acto que a lo mejor a otro que no está en una condición o no se considera una condición de minoría le pasaría por arriba, pero a ella la marcó. Digo, Sí, por eso... Fue una situación horrible que no le deseo a nadie, porque yo era un tomate, era roja, salí corriendo ciega porque mirá, me podría haber chocado con un auto o algo porque me crucé la calle sin pensar. Llegué a mi casa y ahí me largué a llorar todo, pero fue horrible, fue horrible. Todavía lo decís sí. y te emocionás. Sí, sí. ¿Qué fue lo más duro de eso? Que te pongan en evidencia delante de los demás. Sí, porque... ¿Quién te decía, perdón, ¿no? Que vuelva a eso, pero la ¿quién te decía, la mujer. ¿Pero quién te decía mostrar la mano? El seguridad, que a todo esto era un ente parado ahí que me decía que mostrara la mano y el cajero me decía que no le diera importancia. ¿Cómo no le diera importancia? Fue una situación horrible, estaba lleno. Y gracias a Dios había 2 personas que me pudieron salir de testigo, que quedó en la nada, con el INADI y todo. Y no fue una situación tan fea que no le deseo a nadie. A nadie. Yo creo que eso habla también de la poca empatía que estamos teniendo y también de la generación, porque estamos también en un momento en el que se habla mucho de cuidarnos a nosotros mismos. Creo que hemos pasado, la última década por lo menos, se habla mucho de cuidarnos a nosotros mismos, de la toxicidad de los demás, de alejarnos, de sentirnos bien nosotros. Y creo que nos estamos olvidando también de que es re importante de hacer sentir o de acompañar a los otros en la manera en la que podamos. Y en ese sentido, ¿qué rol está teniendo el Estado? Yo quiero volver a decir, guarda, porque estamos siendo aleccionados por el odio y muchas veces de manera inconsciente. Hay personajes que vienen siendo castigados por la justicia, que les imponen locutores radiales, que son una máquina de odio, de agresión. Y claro, uno es un ciudadano normal, viene escuchando un mensaje en una radio, por ahí tiene cierta afinidad con el conductor, escucha que está bien maltratar a alguien por su elección sexual, por su elección política. Y bueno, y lo toma como ejemplo, son referentes de la comunicación. Vienen siendo condenados, pero también desde el gobierno. Y ojo con esto, desde el gobierno, cuando van y felicitan a un gendarme que fue herido después de entrar a las balas en un comedor infantil en una villa de Capital Federal, lo fueron a felicitar. En un ratito vamos a presentar un informe sobre y eso, el no ex te me adelantes. candidato Pichetto lo que dijo. Está bien. Ahora vamos a entrar en el igual tema de los mensajes políticos. Igual en la sociedad, y me parece, el gobierno que se va, el que viene, tiene un respeto, me parece, por las personas discapacitadas. Macri tenía a Michetti, a Triaca, me acuerdo de Scioli, por ejemplo, casi fue presidente. Ahora vamos a hablar del tema. No veo que políticamente lo hayan discriminado. A ver, Javi, un minuto para no adelantarnos. Te acoto algo muy chiquito. Vayamos más a lo micro para no hablar de los gobiernos y de autoridades que están pasando por momentos maravillosos, donde la realidad es otra. Hablemos de nosotros y nosotros como personas. Hemos perdido la capacidad de humanizarnos. Yo trabajo en discapacidad y la gente que tiene un familiar o una persona que tiene una discapacidad, lo primero que te remarca es la falta de escucha que existe de cualquier persona. Simplemente eso. ¿No te extrañan historias como la que está contando? No me extraña, las veo cotidianamente, escucho un montón de casos, la mirada despectiva, yo lo he dicho,
contando el tema de mi condición sexual por ser una mujer trans. Digamos, la falta de poder humanizarnos, de poder vernos semejantes y distintos a la vez. Vayamos, vuelvo a decir, vayamos a lo micro para entender lo más macro que está sucediendo en la sociedad. Exacto. No me gusta la cebolla y a vos sí. Y somos iguales, igual, tenemos gustos diferentes. Maca, y al visibilizarlo tanto, que lo hablemos tanto, que sale, ¿no está mejor la situación de... Para mí no. ¿No? Para mí no. Y está demostrado en los casos que hemos visto. Ese es un tema por el cual queremos... En el caso de las identidades trans, él mismo comentó un caso que pasó acá enfrente cruzando el charco. Discapacidad, la compañera, y yo lo veo todos los días. Padres que siguen comentando su situación con respecto a un maltrato social y la falta de inclusión al momento de cruzar la calle. Exacto. Me parece importante marcar, y bueno, traigo la historia de él y el rol de él en la escuela. Me parece que la escuela y los medios son claves para construir una sociedad diferente y para que la niña de ella, que la tiene a ella para poder vivenciar el problema desde otro lugar, pueda ser una generalidad. Para los niños vienen con otra cabeza. Sí, es cierto. Pero para eso es clave la escuela. Y para el resto, y la casa, lo primero la casa. Bueno, pero por ahí la casa falla, ¿viste? Entonces tenés derecho como niño a tener una formación diferente. Y volvemos a lo de siempre. Educación sexual integral es hablar de no discriminación, no de lo que estamos pensando. Juan, y vos tenés vos en tu historia, lo particular también es que siempre decís que no te sentiste en la infancia, en la escuela, discriminado o señalado por la tartamudez o por la disfluencia, o al menos que lo hayas sentido así. Yo tuve la suerte, digamos, de eso, que nunca me sentí discriminado por nadie, y si me discriminaron, yo no lo registraste. No lo registré. Así que bueno. Pero sí te pasó que te encontrás con el señalamiento de eso una vez que ya formado como docente te pones frente al aula. Sí, más que nada en el frente del aula, digamos, cuando voy a pedir algo a alguien, por ejemplo, me cuesta mucho eso, ir a pedir comprar algo para hablar. Porque me da Ustedes nervios. formaron, junto con otras personas, una asociación con las que también, no sé si asociación, pero un grupo de personas con las que dan charlas sobre disfluencia. Yo este año di en Tucumán, que en Tucumán es la pionera en disfluencia. Di una charla para un grupo grande de personas. Que allá en Tucumán hay, por ejemplo, hay un hospital, las escuelas, el gobierno se ocupa. Acá en Entre Ríos falta mucho para eso. Acá hay papás, Pablo y Laura, que se ocupan de ayudar a los demás chicos con disfluencia, que se encierran, que no quieren salir a comprar nada, que no van a la escuela, que un montón de cosas que no quieren ir al club, que no quieren juntarse con amiguitos. Claro, hay cosas que la gente no ve ante la discriminación, que no ve, que no siente, que lo dice sin no hay maldad, digamos. Sin maldad, pero a la vez, digamos, el chico se va encerrando cada vez más en su casa y no quiere salir a ningún lado. No fue mi caso, porque en mi caso, digamos, como que me obligaron mucho a sí, claro, a castigo casi, digamos, pero me obligaron mucho a salir. Yo me quiero consultar, desde mi ignorancia, y con total respeto, por supuesto, ¿hiciste algún curso de oratorio? Porque es imperceptible, ni se nota la falencia que tenés. No, digamos. ¿O practicaste, o te concentrás? La verdad, es admirable. Me costó mucho salir adelante, me costó mucho. Personalmente, digamos, yo creí en mí siempre, y en mi fuerza, y en mi, digamos, un poco egocéntrico, pero bueno. Pero hubo mucha terapia también. Sí, digamos, claro, mis padres me llevaron desde los 4 años a fonoaudiólogo hasta 6 años, 7, y el tratamiento temprano es lo principal para una persona con disfluencia. Que de todas maneras siempre se dice, ¿no?, que puede ser que haya avances como no, y hay casos que son muy severos. Hay diferentes tipos de disfluencia, tipos grados, hay más severos y menos severos. Yo tengo, creo que menos severo, pero sí, digamos, y hice acá cursos de oratoria para poder desenvolverme mejor. Una de las consignas súper interesantes que tienen los todos ustedes que se agruparon con la cuestión de la disfluencia es el solicitar tiempo para la escucha.
¿no? Claro. Que no te completen la oración. Que no te completen la oración, Claro. que no, sí, que no te apuren y que muchas veces, ¿no?, te lleva a dejar de hablar o a encerrarte el hecho de saber que el otro no tiene el tiempo necesario para escucharte, el tiempo que vos necesitas para expresarte. Perdón, porque Nina quería decir algo así. Ahí va, Mariana. Yo agrego a lo que dice él, que hay muchos espacios, a mí me pasó como gorda, yo soy gorda desde muy chiquita, hay muchos espacios que directamente no habitamos. O sea, es muy raro, no sé, ver una gorda en la televisión es un montón y a la gente le choca porque no lo ve, no sabe, o sea, y las personas que somos gordas, o las personas trans, no nos vemos representados en ningún lado, pensamos que está mal. Y vivimos en una sociedad en la que las personas que nos educan y las personas que deberían estar a cargo de, por ahí, de que no nos lastimen, si se quiere, por ahí en el curso, en la escuela, que es muy complicado sobre todo, están en la misma, porque son tan gordodiantes, digamos, como el resto, a mí me pasó por lo menos, y no... y cuando por ahí yo he tratado de decirle a alguien, tipo, che, no hagas estos comentarios, me parece que es un poco gordofóbico y a mí me hace sentir un poco mal, es como que me dicen, pero relajá, tomátelo tranqui, como si no pasara nada. Como que no, claro, como que hagas... Yo tengo en la escuela chicos, por ejemplo, de que me defienden a rajatablas. Cuando ven que hay algo injusto. Cuando ven que hay algo injusto, digamos, y le pegué porque, bueno, te ofendí a vos. Una chiquita de primaria. Una chiquita de primaria, digamos. Son cosas, digamos, tengo esas... Pero bueno, te tienen frente al aula y has podido también charlar con ellos. Sí, no, mucho respeto, sí, digamos, se habla de todo, ellos me preguntan, yo respondo y se habla de todo. Con las tesis ahora tenemos también, digamos, la igualdad, digamos, el respeto al otro, la unión. Ese es un tema fundamental. Siempre hay tantos temas en el ventilador que cuando los tocamos vuelve y se instala la cuestión de la ESI, que evidentemente... No es que ha quedado trabada porque sabemos que es un contenido transversal y demás, pero hay otros que están reclamando para que sea un contenido obligatorio, no transversal. Exacto. Gente, tenemos muchísimos mensajes de ustedes. Muchos, Lalo. Mariela nos escribe y nos dice: muy buenas noches, qué buen tema el que están hablando, no dejo de sentirme identificada, tuve una niñez muy dura. Soy discapacitada y la verdad que si hoy es complicado andar en la ciudad con silla de ruedas, imagínense hace 20 o 30 años atrás. Creo que de a poco vamos creciendo, cuesta mucho, debemos ser los primeros en informarnos y hacer escuela, tomarnos el tiempo para contarle al otro por qué somos así y no somos asá. Saludos para todos. Hola, buenas noches. Felicitaciones y aplausos para la deportista. Soy jugadora de básquet, pasamos lo mismo, discriminación de espacios en los clubes y esto es desde hace muchísimo tiempo. ¿Hemos cambiado? Sí. ¿Lo suficiente? No. Creo que de alguna manera hablar de estos temas sin tabú, sin ningún prejuicio, nos hace bien, dice Analía. Hola, buenas noches, saludos a Nina. Quiero aclarar que los vegetarianos tampoco comemos todos los derivados de lácteos, por ejemplo, no yogur, no mermeladas, ni muchas galletitas por las grasas que contienen, tampoco utilizamos a los animales como ropa, experimento ni entretenimiento, es como se dijo ahí, no solo comer o no comer carne o lácteos o vegetales, sino una manera de ver y vivir la vida, dice Ariana. Hola, buenas noches, los respeto, dice José. Pero creo que muchos de los referentes que están allí sentados deberían primero informarse y ser muy cuidadosos con los términos y las expresiones que utilizan. Estoy escuchando algunas cosas de los animales que les puedo asegurar no son así como se dicen, dice el televidente. Hola, buenas noches, soy Mirna. Muy bueno el programa. Creo que muchas veces los que son diferentes hacen de eso un circo, se buscan diferenciar todo el tiempo y se autodiscriminan, por utilizar un término. Está bueno que lo hablen desde otro lugar, no son más ni menos que nadie, dice el televidente. Hola, buenas noches, quiero conocer qué es lo que le pasó a la invitada que está sentada adelante, creo que se llama Caro, ¿qué fue lo que le pasó concretamente? ¿Cuál es su historia de vida? Gracias por hablar de estos temas, dice la televidente. Bueno, muchos mensajes y en todos los sentidos, ¿eh? Sí. Y polémicos, varios. Hay uno, ahora vamos a ir con la historia creo que se referían, porque ella es Carolina y ella es Carla, pero creo que se refería a vos, Carla. Ajá, bien, ahora vamos a ir con la historia de Carla, pero hay un mensaje, el primero, que hablaba de, es muy cansador tener que estar explicando todo el tiempo eso que soy, o eso que elegí, o eso que... ¿A vos, Franco, te pasó algo de eso cuando decidiste meterte en el veganismo?
El hecho de que me pregunten... Y tener que estar explicando, o qué es, o por qué lo elegiste, o por qué... Digo, hay un tiempo en la explicación que uno ocupa, evidentemente, ¿no? A mí no me pasó, digamos, dentro de los círculos en los que siempre me he movido, siempre he encontrado algún amigo, alguna amiga que ha sido vegetariana, vegana y demás. Y cuando yo conozco lo que es el veganismo, lo conozco mediante las redes sociales. Ajá. Entonces ingresé en grupos en donde solamente había gente vegana o vegetariana. Bien. Y no había esta cosa que hay ahora de vegetarianos y veganos contra gente omnívora y demás, o gente omnívora comentando que... ¿No lo veías en ese momento y sí lo ves ahora? Ahora sí, pero porque a raíz de... ¿A qué crees que se debe? Para mí es desinformación. El hecho, por ejemplo, nos pasó hace poco que estuvimos en un programa y a raíz de esa participación y del hecho de que nosotros pudimos hablar del veganismo y contar nuestras experiencias como veganos, salió un montón de gente a decir, por ejemplo, esto que estaba, no sé, yo acabo de escuchar un mensaje también recién con respecto al tema del veganismo y todos estos términos que utilizamos y demás, y de cómo nos referimos al tema de la sintiencia de los animales. Y algo que decían también acá, el hecho de que se confunde muchísimo el tema hacia dónde vamos nosotros como veganos, porque está muy instalado el hecho de la creencia de que la gente vegana va directamente contra, no sé, un pequeño productor, una persona que tiene un campo con animales y demás, y lo que nosotros estamos tratando de explicar es que más allá de eso hay toda una industrialización que no genera, o sea, porque una persona en el campo que tiene vacas puede ordeñar tranquila, no necesariamente le está pegando a un animal ni está maltratándolo psicológicamente y físicamente, pero no es lo que sucede realmente en lo que... En las grandes industrias. Claro. Aparte de eso, todo lo que... Hay algo muy polémico que también Javi lo planteó, pero que también está apareciendo mucho en los mensajes respecto del veganismo o de otras cuestiones también, es si se busca imponer. Cuando uno explica, ¿no? O decide transitar determinado camino y de determinada forma, ¿busca imponerse eso? ¿Imponérselo a los demás? Sí. No, yo creo que no. O sea, yo creo que ¿Al vegano quisiera que el mundo sea vegano? Sí, pero yo creo que lo que pasa en este momento es que a las otras personas les choca la información. Porque, o sea, yo no estoy obligando a nadie. De hecho, creo que es re necesario aclarar que no obligamos. Es como cuando alguien... me meto con otros colectivos. Cuando alguien es gay, por ejemplo, es tipo, cuando salió la ley del matrimonio igualitario, toda la gente salía en la televisión o en los medios, en las redes sociales, diciendo, ¿cómo van a legalizar el matrimonio, entre personas del mismo sexo? Después de eso seguramente todos nos vamos a volver gays. O sea, era como, no tiene sentido. Lo mismo pasó cuando Alfonsín avanzó con la ley de divorcio. Parecía que todo el mundo se iba a divorciar y no pasó nada. El desconocimiento. A ver, un mensaje hablaba de vos, Carla, ¿no? Es decir, quiero saber específicamente qué es lo que tuvo o qué es lo que le pasó a Carla. Y el embarazo de mi mamá transitó normal, si bien tuvo presión alta, todo, pero no se sabe bien el por qué. Según dice, yo estaba mal posicionada y eso dejó de desarrollar la mano. Yo tengo hasta la muñeca, nada más que no creció la mano y tengo 4 deditos. Los dedos. Los deditos. Pero no hay una explicación exacta. Hoy en día el término amputación congénita se llama agenesia, que lo descubrimos hace poco. Con un grupo que tenemos, que el 17 de noviembre pasado hicimos un tercer encuentro allá en Buenos Aires. Somos un montón, más que nada son todos chiquitos, pero somos un montón de gente que también tiene agenesia y es como que para ellos es algo que se ven por primera vez, ven a alguien grande. A mí, un papá se emocionó el año pasado cuando la llevé a mi bebé y la cambiaba, porque ahora es como que ya lo tengo renaturalizado, la maternidad. Me costó horrores, lo que lloré para cambiar un pañal, para cambiarla, ponerle un body, era como... Pero sí, es adaptarse. Yo lo tengo tan naturalizado que la gente se asombra cuando me ve haciendo ciertas cosas. Juego al vóley también. ¿Jugás al vóley? Juego al vóley, dejé, pero por las nenas. Pero sí, juego al vóley y la gente todavía es como que te mira y se sorprende. Claro, la consulta es, ¿se puede hacer algún estudio en el parto que pueda llegar a descubrir eso y tal vez ayudar un poquito a desarrollar, por ejemplo, ese miembro afectado o no? Y mira, ahora último, se han hecho ecografías 4D, viste que hay de todo y se nota muy pocas que la han descubierto en las ecografías. Mayormente se descubren en el parto, se enteran más en el parto. Ahí ya se sabe, sí. Carla, Hoy en día sobre todo. Sí, la gente
¿Te miramos distinto? ¿Te hacemos sentir distinta? Y a algunas personas sí, viste, que hoy en día vos vas caminando y es como algo que no es normal, por así decirlo. Que la gente te para y te mira y me toca más particularmente cuando me ven con la nena. Es como que ven que, porque me falta la mano, no puedo ser mamá. Sí. Claro. En el ANSES, por ejemplo, mismo me pasó que una señora encima ni disimulaba, me hizo así y me vio. Y yo... Bueno, ya está. Eso también lo debes traer desde chica, digo, estás Sí. tan acostumbrada. Sí, Nunca sí, te vas sí. a acostumbrar, quiero decir, pero lo tenés muy vivenciado. Ahora es como que se está viralizando mucho. En Estados Unidos hay más que nada hay modelos, porque vos vas a ver acá en la Argentina no vas a ver muchas personas como yo en la tele, ponele. Eso es cierto, también coincidís con lo que decía Nana, Sí, hay sí, espacios sí. que no se están... No, Hablando no de hay eso, lugar para quiero ustedes. meterme un poco en el tema de lo laboral, ¿no? Sacando el veganismo, porque no creo que ahí, y el caso de las jugadoras de fútbol, pero ¿con qué cuestiones se encuentran a la hora de intentar conseguir un trabajo? Ahora lo vamos a hablar bien. Cuando decís, bueno, soy trans, tengo difluencia, soy tartamudo, tengo una amputación genética, digo... ¿Cuánto juega en contra a la hora de conseguir un trabajo X? Ustedes ya están inmersos en una cuestión en el mercado laboral, pero de casos que conozcan o de algún momento de su vida que les haya tocado. Porque no es lo mismo, todos sabemos que no es lo mismo. Y los empleadores, más allá de los cupos, por ejemplo, en el caso trans por el que hoy se pelea, los empleadores tienen esto en lo que se amparan, que es, bueno, yo de última elijo, pero de fondo a veces... se sabe si tuvo que ver con una cuestión de discriminación o no. Bueno, vamos a compartir una pausa breve, ya nos vamos a meter con ese tema de lo laboral y también con el mensaje bajado desde lo político en relación a la tolerancia. Ya venimos. Cumplimos 30 años y nos renovamos. Ahora podés tramitar tu beca online. Ingresá a la web del Becario y entérate. Instituto Becario, siempre con vos. Gobierno de Entre Ríos. Festejá lo grande y que no te falte nada. Cotillón La Piñata, lugar donde vas a conseguir todo para tu festejo. Peatonal San Martín 1141 y Avenida Ramírez 3185. Si decís Cotillón, decís La Piñata. 1949-2019. 70 años. Instituto del Seguro de Entre Ríos. Con solvencia y proyección. En el marco de su plan energético a 10 años, Enersa desarrolla obras de infraestructura en toda la provincia para acompañar el desarrollo productivo, permitir la erradicación de nuevas inversiones y garantizar el bienestar de las familias en sus hogares. Más de 1.100 millones de pesos destinados a obras eléctricas para beneficio de todos los entrerrianos. Plan energético a 10 años. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Bien, no te reconocí la voz. Qué diferente que estás. Vos sabés que estoy acá en el banco, te llamo porque me acordé justo de vos, viste que salen los billetes de circulación. No he escuchado nada sobre eso. ¿Vos tenés alguno para cambiar? Cortá las llamadas dudosas. Pueden ser una estafa. Nunca des datos personales ni información sobre tu familia. No realices transferencias de dinero por requerimientos telefónicos. Denuncia al 911 o comisaría cercana. Alertá a tus seres queridos sobre este delito para evitar que sean estafados. Gobierno de Entre Ríos.
ya nos vamos a meter de lleno en relación a la tolerancia con la política y los mensajes que se bajan. A ver, aún los políticos somos nosotros, es la sociedad, no son extraterrestres que vinieron de otro lugar. En todo caso, si hay cosas que para corregir en la política es porque también las tenemos que corregir desde niños para cuando después llegamos a ser políticos, ¿no? A mí, yo siempre soy de los que pienso que es de abajo para arriba, pero bueno, hay un tema también con los trabajos, ¿no? En tu caso, ¿estás trabajando actualmente? No, soy mamá. Soy mamá nada. Sos mamá 24 Sí. horas. ¿En algún momento estuviste de trabajo? Estoy en un plan de La Argentina Trabaja, Ajá. pero realmente me gustaría conseguir otra cosa ¿Qué? por el futuro de mi hija más que nada. ¿Y hay algo, digamos, en tu ideario de esto de cuando salga a buscar trabajo, qué es lo que te va a pasar o qué te van a decir en relación a tu discapacidad? No sé, eso es lo que por ahí, ese es el miedo que te da, entregar un currículum y que te digan que no. Pero hay un 5% en las entidades públicas y privadas que tiene que tomar una persona con discapacidad. Exacto. Me han dicho. La verdad que no tengo ni idea dónde podría llegar yo a entregar un currículum. Ajá. Hice curso de computación, todo para estar un poco más preparada. Ujú. Pero la idea es sí, tratar de conseguir algo más seguro por el futuro de mi hija, obviamente. Tal cual, tal cual. Pero no es la discapacidad algo que te trabe para eso. No. Yo me manejo naturalmente, Ujú. no es algo que me impida hacer ciertas cosas. Manejo computadora con las dos manos. Claro. Algo natural que me gustaría Es la realmente mirada conseguir. nuestra, Es la digamos, mirada. el problema. Exacto, es la mirada. Sí, es la mirada social, Es la que mirada es lo que social. estamos trabajando con mi grupo. Tal cual. Tratamos tal cual. de eso, más que nada. Juan, y en tu caso, bueno, vos hoy estás trabajando como docente, pero ¿hubo un momento en tu vida donde pensaste en trabajos que hayas tenido que conseguir? No, voy a ver si hablo poco, que no se den cuenta que soy tartamudo. Y sí, digamos, te cuesta muchísimo conseguir trabajo, digamos. Sí, digamos, por timidez, por vergüenza, por un montón de cosas. Digamos, cuando hice mis prácticas, ahí me hizo un clic a mí, digamos, qué hago siendo docente y cómo voy a hablar ante los chicos. Esa fue como la prueba máxima, es verdad. Los Sí. docentes tienen que enfrentarse a las prácticas, ¿no? La práctica fue lo más duro que hay, porque el profesor de práctica también no entiende de tiempos. De tiempos ni de nada. Entonces, bueno, es jodido. Ajá. Pero, digamos, con esto no me, digamos, como dijo un mensaje, yo no me estoy autodiscriminando. Estoy vivenciando una realidad que a mí me toca. Exacto. vivir. Perdón, porque me había olvidado de ese mensaje. Un mensaje muy polémico de un televidente. Decía, me parece que hay grupos o de las minorías, como se les suele llamar, que se autodiscriminan, que hay mucho de autodiscriminación. Hablamos de la realidad, o sea, no nos autodiscriminamos. ¿Existe la Hablamos de lo que autodiscriminación? Es la realidad, Maca, somos Es la así. realidad. Somos así, es la realidad que La nos toca vivir. autodiscriminación serían las cuestiones que por la discriminación nos empiezan a Claro. suceder esto, Claro. de retrotraernos, de guardarnos, de no transitar espacios, de no querer caminar por la calle porque nos vamos a someter Ajá. A la porque en realidad violencia. nos ¿Vos vamos no a lo ves someter tan así, Javi? a estas cuestiones A ver. sociales. A ver, minutos, sí. Respeto lo comparto. Sí. Pero hay mucha gente que te dice, ¿por qué el cupo laboral primero a ellas que a una mujer pobre, que a una mujer ciega? ¿Por qué? ¿Por qué primero ellos y no las otras? Porque en el caso Para de mí discapacidad dice, existe una tendría que ley. ser todos. En el caso de discapacidad existe una Porque ley ahora que, por tenemos derecho ejemplo, ustedes, por en los ejemplo, espacios que otras personas. no podemos medir eso de que tenemos más derecho cuando nos estamos muriendo antes que todos. Pero está bien, pero por O eso, sea, ¿entendés tengo el más concepto de derecho, ese pero con mensaje? una Yo corta creo vida que de uso, digamos. Lo hacen en realidad, Por odio. el derecho que ellas O que una y ellos madre están con reclamando en seis este hijos. momento. Claro, pero el tema es que es como una deuda que tiene el Estado. Porque, Pero o sea, con los ese y con están las otras obligando. chicas también. El tema de lo que pasa es que los están obligando a que entren a los espacios. Claro. Ese es el tema. Javi, pero porque- ellas se organizaron como colectivo y... Entiendo cuál es tu punto igual. No, el yo no lo Estado tiene que comparto, no lo asegurar comparto, pero he escuchado esas críticas. el que derecho a esos sectores como tiene que asegurar el derecho a las poblaciones trans, Todos. a todo. Hay Cada- una responsabilidad además, digo, del cada Estado. colectivo se organiza y lucha por Claro, sus derechos. claro, y- nosotros no. La Constitución te dice que te tiene que dar una casa y trabajo, perfecto. Y no sales. Como una casa y trabajo. Claro, la Constitución Que tenemos tiene que derecho... darte Ah, está techo bien. digno, Sí, sí. y No que te tienen que dar, que Claro, tenemos el derecho. El fundamento de la legislación de este tipo es que el Estado repare una situación de marginación, a una minoría. claro. De eso se trata, de atender a
propender a una sociedad diferente, digamos, Claro. que nos encontremos con ella en el IOSPER, que nos encontremos con una ficción que cuente la historia de ella, Claro. o Y que además, cuente la historia de amor de ellos dos. digo, ¿por qué Javi, no? también vos decís, Yo lo ¿por que qué me no? acuerdo, digo, he escuchado muchas de esas críticas. Está bien, no. Con lo que pasó en Nogoyá, Claro, es que ese que es el el fundamento. Consejo Liberante, radicales y peronistas se pusieron de acuerdo en no aprobar el cupo trans. No quisieron, bueno, perfecto. ¿Por qué el Estado? Y en Nogoyá fue el debate. Claro. ¿Por qué primero ellas que tenían todo el derecho y por qué no otras que tenían tal vez Claro. el mismo derecho? Pero bueno, cuando se dice una mujer pobre, por ejemplo, y no una mujer, hay muchísimas mujeres trans Básicamente. pobres y en ese va a tener siempre más digo, hay algo que vamos con Mariano, pero después de los mensajes, por favor, porque hay muchísimos y le dimos lugar a pocos todavía. Gracias por la cantidad de mensajes que están enviando. Buenas noches, dice Estela. Quiero mandar un gran saludo y agradecerle de corazón a Macarena, una persona muy humana, agradable. Tengo mi madre con discapacidad y Macarena siempre ha tratado de solucionarme los problemas en el IOSPER. ¿Es trans? No me importa. Hace su trabajo igual o mejor que muchas otras personas, dice la televidente. Buenas noches, soy Matías, un chico trans. La verdad que es muy bueno el programa, la forma en que se informa es un paso a que muchas personas logren desconstruir su pensamiento. Gracias, gracias, gracias. Dice, quiero agradecer a mi hermana Carla, que es nuestro ejemplo a seguir. La amamos mucho, mirándola, emocionándonos con Olivia. Hola, creo que todo esto en la tele no hay que hablar sin saber. Por ejemplo, un panelista dijo que las vacas no sufren cuando se las ordeña. Se ve que nunca vio una ubre, dice. El veganismo es el futuro, dice Caro. Por favor, informémonos antes de hablar. Buenas noches, excelente el programa de hoy. Estoy viendo a mi amigo Juan. Lo quiero felicitar por su fuerza, dedicación, esfuerzo y esmero. Jamás puso en primera plana su influencia, al contrario, la usó para salir adelante y ser cada día mejor. Los felicito a todos. Cada día se hace más necesario hablar de estos temas en la televisión local. Soy Romina. Hola, conocer con personas como ustedes, con estas ganas de superarse, me emociona y llena de orgullo. ¿De qué nos quejamos nosotros? Dice Yoli. Buenas noches, muy bueno el tema. Creo que una cosa es respetar y otra cosa es imponer. Ahí está la diferencia. Buenas noches. Pregunto, hablando de tolerancia, de no a la discriminación, ¿deberíamos hacer valer las leyes que hablan de hacer más accesible la ciudad, las rampas, por favor, sobre todo en los lugares donde se estudia y donde se va a trabajar? Hola, buenas noches. Creo que el primer paso para todos los referentes que están allí sentados es no victimizarse, es aceptarse y explicarle al otro para que entienda y los acepta. Soy Carla. Bueno, Carla, gracias por él. Perdón porque Mariano quería decir algo, lo dejamos pendiente. Ahí vamos. El Estado tiene que garantizar, el Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Si nosotros vivimos en una sociedad donde de 100 currículums repartidos por una persona trans no entra ninguna y de 100 repartidos por una persona pobre entran 20%, 30%, el Estado tiene que buscar la manera de equilibrar un poco las oportunidades. Claro. Y en realidad un 5% del plantel del Estado que no se cumple en ningún organismo del Estado hoy en día, pese a que la ley tiene 10 años. Sí, ya más. tiene unos años. Está bien, por eso es necesario seguir. Nadie. No, absolutamente. Ana, sí. Yo voy por cortito. otro lado. Yo le quería preguntar a los chicos. Perdón, podemos dejar la pregunta para después del informe porque nos corre el tiempo y tenemos que meter un informe, mirá, que apropiado. A las vacas cuando no ordeñan, o a una madre cuando no le dan alimentar al bebé, le agarra matitis. Está bien. Por eso. No me quiero, ¿sabes por qué, Pero Javi? No duele me quiero. también, duele. Por el bien de la vaca tiene que, No me quiero detener en el tema de la vaca porque el pero tema de si la vaca sufre o no en la discusión No sé del si veganismo sufre, pero tenés que en los ordeñarla. medios de la Argentina se ha impuesto como una que nos podría dar tela para cortar todo el año, podemos discutir. Lo dicen los veterinarios. No, está bien. Por eso, gente, pero Mariano está hablando de la cuestión del Estado, ¿no? Y de eso queremos hablar también. ¿Qué es lo que cada gobierno y el Estado mismo debe garantizar en cuanto a programas, en cuanto a derechos, no solo para las minorías, sino para que para que toda la sociedad estemos atentos a esos derechos, que no se vulneren y para ser más tolerantes? ¿Cómo se enseña la tolerancia hoy, por ejemplo, en las escuelas? ¿Y qué mensaje se baja desde la política? Mira.
¿El ejemplo comienza por casa? Cuando hablamos de prejuicios, críticas destructivas, intolerancia y discriminación, la educación y la cultura de un pueblo se ubica de lleno en el foco de la cuestión. Algunos especialistas afirman que el miedo a lo desconocido o diferente es una condición casi innata de la condición humana. Otros, en cambio, aseguran que esa ignorancia se construye desde pequeño y se combate con educación y cultura. Lo cierto es que en un país como el nuestro, construido en base a la unión de razas, etnias y culturas, las denuncias por discriminación siguen estando a la orden del día. Las noticias a diario reflejan hechos de este tipo, incluso con altos índices de violencia. Pero más allá de la formación que una persona pueda recibir en su familia o en la escuela, los políticos son también constructores de un mensaje que forma el modo de comportamiento de una sociedad. Hoy, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández hizo alusión en su discurso de Asunción a los derechos de las minorías e incluso hizo el ingreso a la Casa Rosada junto a su hijo que portó los colores de la diversidad sexual en un pañuelo de su saco. Si bien los gestos transmiten mensajes muchas veces muy potentes, ¿alcanzan para la transformación necesaria en relación a la lucha de un sector? ¿Cuáles son las políticas públicas que el Estado debe garantizar para combatir los delitos y hechos que tienen a la intolerancia y a la discriminación como protagonistas? Bueno, a ver, a esto queremos llegar en este punto, en esta discusión, a ver si lo logramos desandar al menos un poquito. Las luchas de las llamadas minorías que han conseguido, a través de merecidas luchas, derechos, ¿garantizan el entendimiento de lo que es la tolerancia o eso tiene que venir por otro lado, con programas, con educación? Porque una cosa, por supuesto, es los derechos conseguidos, que está muy bien. ¿Eso ya enseña que tiene que haber tolerancia o esa enseñanza tiene que venir por otro lado? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo? Para mí lo que genera la visibilización es también, valga la redundancia, la visibilización de la intolerancia social. Genera más intolerancia. Genera más reacción. Más reacción. ¿No? Yo, por ejemplo, leo mucho los comentarios de las notas. Son, en Paraná, vamos a decir, 500 comentarios de odio ante una noticia trans. 500 comentarios de odio porque yo leí su nota por veganismo. Bueno, a los chicos les pasó. La falta de tolerancia, vuelvo a insistir en lo mismo. Claro. Somos diferentes, pero iguales a la vez y podemos convivir, eso es lo que tenemos que aprender y eso lo da la capacidad que tenemos todos de humanizarnos. ¿Cómo es en las escuelas primarias, por ejemplo? ¿Por qué los chicos tienen esa particularidad? Todos cuando fuimos chicos, ¿no? Esta cosa de no sé si crueldad, pero esta cosa de decir las cosas crudamente, ¿no? Te dicen, sí, vos sos tarta, vos sos tartamudo, digamos. También, acá yo voy a remarcar algo, digamos, depende de la escuela, si es pública o privada. Si es privada es más complicado porque los papás, algunos de ustedes mandan a escuelas privadas a sus hijos y el papá no le gusta tener un docente tartamudo en algunos. Puede haber. Reclamos de los padres. Puede haber notas de los padres o reclamos de los padres. ¿Conoces casos que hay? A los directivos por... Entonces, bueno, yo pago, digamos. Claro, ¿por qué mi hijo tiene un docente de tartamudo? Claro, pero ¿cuál sería el inconveniente? ¿Qué es la objeción del padre de que vos seas tartamudo, que va a aprender menos el hijo porque vos sos tartamudo? Y no sabría decírtelo, claro, no sabría seguramente ese sería justificado. No irracional. No sabría decírtelo. Pero en las escuelas públicas no, es otra cosa, es otra reacción, el chico también hay distintas escuelas también en la zona y bien, no hay ningún problema. Mira, eso yo no lo sabía, pero... Y la docencia, tenemos, por ejemplo, yo tomo un cargo, pero en la escuela privada uno va con el currículum y ahí pones todo lo que vos sos. Y capaz que te ven a vos y vos empezás a hablar y ya, bueno. Baja puntos. Claro. Y en la escuela pública vos vas por un curso, vos vas y saliste vos. O sea que ahí estás también metiendo esto que hablamos del empleador, ¿no? Porque en un punto la escuela privada sigue siendo eso, el derecho en el que se ampara el empleador, es decir, bueno, yo elijo, y a eso me refería hoy cuando hablábamos de cómo cuesta, el derecho a la admisión. El derecho al docente. Exacto. Hoy un chico trans, por ejemplo, en el secundario, yo no sé cómo la puede pasar en un establecimiento educativo
públicos, privados. A ver, ahora se lo vamos a preguntar a Maca, que debe tener... Es muy complicado. Yo quiero preguntarle a Carolina, porque hoy estuvimos hablando de una bandera que desplegaron ustedes, Sí. ¿no? Exacto. Que tiene un significado, obviamente. ¿Cuál es la frase que generó polémica? Nivelemos la cancha. Nivelemos la cancha. Sí, en realidad esa frase enmarca todo un movimiento mundial, digamos, del fútbol femenino o de las mujeres que practicamos el fútbol, Ajá. en pos de conseguir esa igualdad, ¿no es cierto? Y ser tolerantes ante eso. Porque lo que nosotros pedimos no es que nos paguen los mismos sueldos que un jugador de fútbol profesional. Olvídate, eso no va a pasar. Nos generamos las mismas divisas a nivel medios de comunicación y demás. Por ahora, exactamente. Porque ahora TNT está pasando 4 partidos por fin de semana. Eso es lo que se ha logrado gracias a toda esta lucha que se viene dando, digamos. Bien. Y bueno, a través de eso creo que desde el deporte podemos ayudar muchísimo, como habla Juan, como habla Maca, como hablan ellos. Y lo que tocaron ustedes hoy, la ESI, es importante. Y a través del deporte, ¿no? Sí, a través del deporte educamos en referencia al sexo, al género. O sea, tenemos que tener una mirada también de género dentro del fútbol y dentro de cualquier deporte. Justamente es lo que más polémica causa dentro de la ESI, Y ¿no? justamente, porque género. eso moviliza cuestiones muy internas de la sociedad, digamos, de algo que está muy marcado, muy estructurado. Entonces, remover eso incomoda a muchos. Vos, te pregunto, en tu historia personal, con ya sos una persona adulta, pero te quiero decir, cuando dijiste me quiero dedicar al fútbol, ¿no? ¿Fue de chica? ¿Fue más de grande? ¿Qué pasó Toda con tu la familia? vida. En realidad, a ver, siempre tuve el apoyo de mi familia y eso soy una agradecida eterna por eso, ¿no? Mi pasión por el fútbol, le contaba a Maca, yo recuerdo que desde chiquita juego a la pelota. ¿No tenés conciencia, digamos, de cuándo arrancaste? ¿Sabés pero qué? primero sí, desde los 5 o 6 años ya estaba pateando la pelota con mi papá, con mis hermanos, con los compañeros del barrio. O sea, yo me metía, vamos a jugar. Y era mi deseo y yo quería ser jugadora y sí, pasión total. Entonces dije, en algún momento yo escuelita no tuve, por ejemplo, yo arranqué muy de grande a jugar así con entrenador, con preparación física, todo. Entonces dije, vamos a armar algo para nuestras gurisas, para las que vienen. Claro. Entonces, qué mejor que mi experiencia y juntar otras experiencias también, porque no soy la única acá. De mi generación hay muchísimas chicas que la rompen jugando, que pueden ser y son docentes algunas. Creo que a través de eso, y Arena es lo que dentro de todo tratamos de Arenas Fútbol hacer. Club. Arena Fútbol Club. ¿Tienen algún Facebook o algo así para la gente que se Sí, quiera Escuela contactar? Arena Fútbol Femenino. Escuela Arena Fútbol Femenino en Facebook. ¿Y desde qué edad tienen? Desde los 5 añitos estamos recibiendo niñas. Claro. Ya estamos finalizando. ¿Cuántas chicas hay actualmente? Mira, actualmente desde estos 5 años que venimos trabajando hay alrededor de 110 gurisas. 110. Entre los 5 y los 35. Es cuestión de generar el espacio porque evidentemente la pasión está en muchas. Mariano, perdón, sí. A mí me parece que detrás de todas las cuestiones que estamos viendo, conductas de odio y de intolerancia, racismo, sexismo, homofobia, xenofobia, gordofobia, aporofobia, que está la concepción de que uno está bien y que el diferente está mal, que el otro está mal. Y en ese sentido, fíjate qué interesante lo de la ESI, que a diferencia del fantasma que crean de que es tipo un Kama Sutra para enseñar cuestiones sexuales, en realidad la ESI habla de el disfrute de la diferencia. La aceptación. Sí, más que aceptación, el disfrute de la diferencia del otro. Mariano, Entonces, en ese sentido, hoy Alberto Fernández dio... ¿A vos te parece la que ESI, si bien es educación sexual integral, rompería muchísimo la base de un montón de fobias, de un montón de intolerancia. De abusos y de violaciones. Y de abusos también. También, pero ahí arranca. Pero colateralmente serviría mucho contra la xenofobia, contra la gordofobia, las diferentes fobias. Bueno, hablando de xenofobia, digamos, viene a colación, porque tuvimos de invitada hace unas semanas, hace unos meses creo, a Ana Contreras acá, que cuando pasó lo de Chile, es una argentina radicada en Paraná, una chilena radicada en Paraná, convocó a una marcha frente a la catedral y ella misma contó en este programa que después recibió una cantidad de insultos que los pudimos leer incluso en el programa a través de Facebook. Y la amenazaron además. Amenazada, que me parece, viene también a colación de lo que dice Macarena, que Ana pregunta sí, ¿no? Como una cosa de si es así o no.
pero que es una del punto clave de la discusión para mí. Si visibilizar las cosas genera más conciencia o genera más reacción en contra, por lo cual después hay que atacar la intolerancia por otro lado. Claro, yo pensé que era al revés, que ayudaba, que los ponía como exponerse y contar su vida y como unas personas... Exponerse en general... Y digamos, ahí, en consecuencia, esto que venimos hablando, las carencias que existen. Claro. La falta de la ESI, la falta de transitar espacios de formación, la formación desde la casa. Sí. Esto que ¿Y cómo es hablábamos desde hoy. la política, Maca? O a todos, digo, porque tenemos poquitos minutos. Hoy tuvimos a un presidente, Alberto Fernández, ya presidente en funciones, que dio un discurso en donde en su discurso de casi una hora le habló directamente, como él llamó, a las minorías. Y habló no solo de las mujeres, habló de los trans, habló de muchas minorías a las que dijo van a contar con nuestro apoyo. Y es más, el ingreso a la Casa Rosada lo hizo con su hijo, no recuerdo el nombre ahora, perdón. Emanuel. Dizzy. No, Se llama Estanislao, Estanislao, pero su nombre de drag y queen su es nombre de Dizzy. drag es cierto, Dizzy, pero- que lo hizo con un pañuelo con los colores de la diversidad. La primera reacción, muy importante lo que dice el presidente electo, hay Sí. que ver cómo están conformadas las listas de concejales, de senadores, de diputados. Y muchas veces lo que se dice desde la Dice, teoría, en del la práctica discurso. choca. Cuesta desde la práctica. Vos siempre haces luz, hincapié en eso, ¿no? Del cupo femenino en las listas. Sí, pero muchos hombres en chicos el gabinete, trans. muchos hombres y muchos porteños. En el gabinete de ahora de Alberto. Sí, bueno, pero viene de ahí, Y más de la viene Cámpora. de el grupo Callao, tiene muchos hombres, que es como que el riñón de donde sale todo. Hizo hincapié Eh, sobre las luchas feministas en su discurso. Por Dijo. No, bueno, además la presencia de Ginés González García en el Ministerio de Salud es una garantía respecto de las consignas. El Ministerio de Equidad feministas, y Género. El Ministerio de Equidad y Género. Claro, me parece que es como decís vos, viene de una cuestión también de arrastre, ¿no? El equipo de con el dónde que. vengo, digamos. Claro. Se irá consolidando. de algún Igualmente, modo. mucha declamación Perdón. y... Ahí vamos, sí. Mucha perspectiva, mucho tocada, mucho discurso, 3 renglones, perspectiva de género, paridad, bla, bla, bla. No hay una transcandidata, no hay una transfuncionaria, no hay un chico una, trans ¿no? trabajando. No, ni uno, no hay una banca ocupada, no hay Pocas listas, no hay mujeres, nombres, si ni quiere, siquiera tampoco. suplente. Ni el Pocas radicalismo, ni el mujeres. socialismo. Hay una Y en todos los legisladora. espacios. Maca, ¿te vas a postular para algo? Me encantaría. Vamos por la ¿Y por qué no lo equidad de haces? género. Y porque es una construcción, no es una cuestión individual, hay que pensarla en términos colectivos, hay que conformarse en términos políticos también. Pero no lo descartás. No, para nada, me encantaría. ¿Por Se puede Gualeguay? arrancar por ¿Por concejal, Gualeguay? claro. Por Entre Ríos, ¿por qué no? Por la Ah, provincia. diputada nacional. Bien. La verdad que me Arranquemos por lo que- encantaría, sería un espacio muy lindo y además de todo lo que se podía trabajar llevando la demanda colectiva, Claro. diputada nacional. Bien, Bien, estaría, dentro de estaría 2 años. muy bien. Está bien. Pero tiene que ver con los espacios, esto que también decía Nina, hay espacios que todavía no están siendo ocupados por todos esos sectores sociales considerados minorías o no, que sin embargo sí están consiguiendo derechos. Pero hay espacios claves que todavía no están siendo A ocupados. mí Entonces, lo que estaban mencionando ustedes hoy del trabajo. El trabajo para el gordo también es un tema. Yo una vez fui a un lugar del centro que es muy conocido, que vende chucherías, cositas. Sí. Era un puesto bastante bueno, digamos, yo tenía todas las capacidades para cumplir el puesto, pero me dijeron que no me iba a entrar la ropa. O sea, ¿qué ropa? pueden La que llamar- ellos la tenían que para- ellos Claro, me el tenían que dar. uniforme sería. esa fue la excusa Eso fue lo para que me no dijeron. convocarte. De hecho, yo estuve trabajando en un supermercado hasta fines del año pasado y la ropa me la tenía que proveer yo, siendo que a mis compañeras se las proveía la misma consultora, a la ropa me la tenía que proveer yo y siempre es algo, porque siempre piensan que el gordo Claro. o tiene menos capacidad o puede hacer Esto menos por ahí, cosas. perdón porque estamos pasados, pero esto que está contando Nina tiene que ver, para entender por ahí por qué no es autodiscriminación, ¿no? Hay muchas cosas que como sociedad no conocemos y que necesitamos conversar para entender detalles mínimos, que te hacen volver a tu casa y te dicen este trabajo no podés porque la ropa que tenemos no te va a entrar. Eso no es autodiscriminación, evidentemente. Quiero decir que contando la historia de ella, efectivamente me parece que el movimiento feminista ha ayudado a que la población trans tenga un avance que tal vez hay que organizar para tener... Me parece que la tiene más fácil ella que vos. Perdón, en el tema de la Nina. gordofobia, Sí, cortito, sí. perdón, hoy en día es re complicado. Acá en Paraná todavía no hay un espacio en el que nos juntemos para hablar del tema y para ver qué medidas Sería tomamos al respecto. importantísimo. Sería Sería importantísimo. muy importante. Tenías que armarlo. Carla, una consulta. ¿Cómo es el tema de manejar para vos el carnet? Yo me compré una moto
hace un tiempo bastante. Me costó pagarla, sinceramente. Ajá. Y es 110 con el cambio en el pie. Solamente tengo que apoyar el brazo nada más. ¿Tenés carnet, digamos, te lo No, me lo negaron porque me falta la mano. Me dijeron que yo puedo provocar un accidente. Manejé 2 años y medio sin carnet porque... Igualmente vienen vehículos adaptados, son más costosos. Hoy no tenés carnet, digamos. Hoy no manejo. Te lo negaron. Me lo negaron. Más Hay allá de que una- vos des una prueba y muestres que podés manejar Claro, bien. yo manejé 2 años y medio por todo para nada y nunca me caí, Y nunca jamás. provoqué un accidente, nunca me pasó nada, Ajá. nunca choqué a nadie, nada. Y no sé, Y eso, no. bueno, tendríamos que indagar ahí para ver si está regulado por ley o cómo es, ¿no? Porque si existe una Supuestamente me prueba que dijeron- vos tenés que dar y la das bien... Me dijeron que sí, que hay una ley de por medio, qué sé yo, pero le digo, yo la verdad, yo Eso es manejo más- bien. Es más grave porque a un hombre se lo pueden llegar a otorgar. Sí, o el caso cualquiera, digo. Pero esa además es doblemente más grave porque es mujer. Además, puedo decir que puede existir Sí, incluso además la una discapacidad que tiene por ser mujer. Bueno. Debe ser la Nara, una limitación. chica justamente también lo reclamó 2 años, ella también se pagó su moto con la pensión y también se lo niegan por lo mismo. Claro, porque después ella está- fue más, hizo el reclamo mucho más que yo, o sea, yo Claro. me quedé, llegué a mi casa, me enojé y la dejé a la Y moto después de la... de ese momento nunca más. Nunca más Nunca manejé. más. Nunca- Porque por también está miedo lo que a me dice la Javi, retengan. ¿no? Que existen y vienen hoy vehículos adaptados, pero son mucho Mucho más más caros. caro. mucho Yo más no, caros. sinceramente no tengo los medios para comprar. Gente, gracias a todos por haber venido, de verdad. Muchas gracias por No, estar. gracias a ustedes. Gracias, Franco. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por venir a todos y a todos ustedes por los mensajes y las historias que nos mandaron. Todo lo que no pudimos leer en el programa de hoy va a estar colgado, como siempre, en la página del 11.com. Fue muy importante contar con la historia de todos ellos, pero también con las opiniones de todos ustedes para un programa como este. Mañana nos vemos a las 21:30 con un análisis completo de todo lo que fue el traspaso de mando, no solo de hoy a nivel nacional, sino de lo que va a ser mañana a nivel provincial. Va a ser muy importante el programa de mañana. Quédense del otro lado. Y local también. Nos vemos mañana. Gracias.